Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este programa, tu programa, Conexión Conciencia. Y gracias por estar sintonizándonos por aquí por Frecuencia Interactiva a través de Facebook. Y bueno, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Y de nuevo, muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, este programa va a estar muy padre, va a estar increíble. Son temas que nos van a enfrentar, pero vamos a ver cómo podemos, cómo podemos encontrarle también el sentido a estos tres temas, que es el sufrimiento, la culpa y la muerte o la finitud. Y bueno, vamos a darnos cuenta que, pues, que es parte de nuestra vida, que es parte de lo que la vida te va dando, ¿no? Y que no lo podemos quitar aunque nos hagamos a un lado, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido. Hola Roberto, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Bueno, antes de continuar quiero preguntarles, ¿se oye bien? ¿Se está oyendo bien la transmisión? Si nos pueden contestar, por favor. Y bueno, vamos a continuar en lo que me contestan cómo se está oyendo esta transmisión. Bueno, a todos creo que nos ha sucedido, nos ha pasado a lo largo de nuestra vida, que hemos vivido el sufrimiento, la culpa o la muerte, y que por más que nos quitemos, pues no lo podemos quitar de nuestra vida. Muchas veces sí lo tratamos de hacer a un lado por lo que implica el enfrentarlos, por lo que implica en cuanto a los sentimientos que nos generan, pero el quitarlos no quiere decir que no estén ahí, no quiere decir que desaparezcan, ¿no? Y bueno, de hecho, si los negamos o si los hacemos a un lado, se pueden ir generando formas de huir, conscientes o inconscientes, y que vamos a ver más adelante, pero que lo que quiero y me gustaría en este programa es que las podamos ver desde otra óptica, que una óptica donde puedan enriquecer tu vida de muchísimas, muchísimas formas. Vamos a ir viéndolas poquito a poquito. Bueno, como siempre, bueno, este programa vamos a ver el concepto y también vamos a hacerlo práctico para que tú lo puedas ver y aplicar en tu vida. Perdón, estoy viendo algunos mensajes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, si crees que hay personas que le puedan ayudar a estos temas, que crees que le pueden ayudar, te pido si puedes compartir ahorita para que lo vean junto con nosotros en vivo. O también si lo puedes compartir por podcast, hay que recordar que estamos por YouTube, por SoundCloud, por la página de frecuenciainteractiva.com y también aquí por Facebook. Vamos a subirle un poquito ahorita el volumen. Muchas gracias. Bueno, hoy, antes de entrar al tema, voy a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada, porque lo que vamos a ver hoy también lo podemos ir complementando con lo que ya hemos visto. Bueno, la semana pasada vimos las áreas donde tú puedes encontrar el sentido, que eran 5. El autodescubrimiento, que es darte cuenta de algo verdadero, de algo auténtico sobre ti mismo. Elección es otra área de donde podemos encontrar el sentido, y es tomar conciencia de lo que elegimos ante las alternativas que tenemos en la vida y que, bueno, en las que tenemos que escoger con responsabilidad. Y justamente la que sigue es el área de responsabilidad, que también está conectada, y que es la capacidad que tienes de responder de manera responsable ante las preguntas y las situaciones que te da la vida. Y bueno, tú puedes manifestar tu significado a través de responder de esta forma.
Otra área también es la unicidad, que es la cuarta área donde tú puedes encontrar el sentido. La unicidad se refiere a que tú eres único y que haces cosas en las que no puedes ser reemplazado. Y ahí justamente puedes encontrar también el sentido de tu vida, donde sabes que no puedes ser reemplazado por otra persona. Y por último, la última área es autotrascendencia, que es salirte de ti mismo y darte a una causa o a alguien y quitando tu ego sin ninguna agenda atrás como para servir a esa causa o a esa persona. También vimos los 3 valores, que es desde el punto de vista de la logoterapia. Estos 3 valores son el de creación. Esto es lo que tú le das a la vida a través de lo que haces. Y vimos cómo puedes profundizar un poquito más en cómo encontrarle ese sentido al cuestionarte cómo le estás dando a la vida, cómo estás creando a la vida y en qué áreas también. Cómo lo estás haciendo en cada área, ¿no? Es meternos un poquito más a profundidad en ti. Vimos los valores de experiencia, que es lo que la vida te da a ti. ¿Cómo estás recibiendo eso que la vida te da? Y eso es, a través de darte cuenta. ¿Cómo puedes tú saber? Preguntándote tal vez cómo estás recibiendo eso que te está dando la vida. Y el valor de actitud. Ese valor de actitud es muy importante y es esencial. Yo creo que no nada más para la logoterapia, sino también para tu vida, ¿no? Siempre podemos tomar una actitud ante las situaciones que se nos estén presentando. Bueno, aprendimos cómo los puedes aplicar a tu vida, estas áreas de sentido, estos valores, y cómo los puedes apoyar y conjuntar para poder estar pues dándole sentido, ¿no? Al momento y a las preguntas y a las situaciones de la vida. Y esto también se puede aplicar al tema de hoy. Vamos a entrar ahorita ya al tema. Y que es como dijimos, el sufrimiento, la culpa y la muerte. Para la logoterapia, el sufrimiento, la culpa y la muerte es una tríada muy, muy importante en la vida porque como dijimos, es parte de esta, no la podemos quitar. Y es un desafío, eso como un triple desafío que nos da la propia vida. No sé qué piensen ustedes. Hola, Cristina, mil gracias por estar aquí. Bueno, esto se convierte como en un desafío. ¿Por qué? Porque a través de estos podemos aprender mucho. Puede ser que aprendamos a verlos y a vivirlos como un principio que nos impulse y donde podamos encontrar el sentido, ¿no? A través de poder ver estos conceptos, de cambiarles la forma como los vemos y cómo los vivimos. Porque fíjense, hasta ahora hemos trabajado, hemos visto temas de cómo encontrar el sentido de vida, cómo encontrar tu realización, pero a través de la autoconciencia, de estas áreas con las que platicamos, a través de cuestionarnos, pero también podemos encontrarlo a través de estos 3 aspectos, ¿no? Y a lo mejor puede ser o puede parecer un poquito más difícil porque son aspectos que sí nos enfrentan y nos interrogan de formas muy, muy fuertes, ¿no? Sobre todo la muerte, que ahorita vamos a verla, pero que tienen también un gran potencial de crecimiento. Esta tríada desde la logoterapia es aquella que te dice que el ser humano es un ser que está en constante búsqueda de encontrar pues el sentido de la propia existencia pero de cualquier forma tiene que enfrentar estas situaciones. Y hay que recordar que el sentido lo podemos encontrar en cualquier condición, en cualquier
circunstancia. Vamos a empezar con el sufrimiento. Si me quieren también ir escribiendo ustedes, ¿cuál es su visión de sufrimiento? A ver, vamos a ir también armando aquí con su opinión algo mucho más valioso. Bueno, mientras podemos ir viendo que el sufrimiento podría parecer que no tiene sentido o significado. Sin embargo, pues si tomamos una actitud significativa, por supuesto que lo podemos encontrar. ¿Qué es el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento en sí es un sentimiento displacentero que muchas veces no nos pide permiso para entrar a tu vida y que nos confronta, que nos genera muchísimas impotencias, nos da desesperación y muchos otros sentimientos que en sí podrían ser o son desagradables, ¿no? Pero que también nos mueve mucho y nos genera la capacidad para afrontar este sufrimiento. Tú puedes ir generando esta capacidad. No es algo con lo que nacemos, pero sí se puede ir generando esta capacidad al hacer lo que ahorita estamos haciendo, ¿no? Es cambiar de visión, es poderle dar nombre, apellido y poder ponerlo en su justa dimensión. No huir de él. Si huimos, como dijimos, nos podemos generar pues comportamientos y conductas conscientes o inconscientes que nos llevan a lo mejor a otras cuestiones negativas, como pueden ser las adicciones, puede ser la depresión, ¿no? Entonces, sí es importante poderlo ver y poderle la justa dimensión de lo que es en realidad el sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa si tú logras ver el sufrimiento desde una forma diferente? A ver, vamos a ver ejemplos. ¿Qué pasa si lo ves como una puerta para el cambio? ¿Qué pasa si lo ves como una puerta para el crecimiento, para que tú trasciendas? Una puerta para que enriquezca a lo mejor tu vida, ¿no? Y también una superación es un reto y es una puerta para movernos del lugar. Aquí Irma nos está saludando y dice que el sufrimiento es un sentimiento creado por la mente y nuestros pensamientos negativos sostenidos. Es una forma negativa de ver al sufrimiento. Nosotros le podemos poner, ¿sí? Etiquetas, ¿no? Podemos decir es negativo, es positivo. Por eso la importancia aquí es cambiar la visión, poder verlo desde otra óptica donde a lo mejor siempre lo hemos visto. Entonces, sí nos mueve del lugar. Y bueno, también lo que podemos hacer, por ejemplo, ¿qué pasa si lo empezamos a ver como este generador de cambio, ¿no? Multidimensional, que de verdad te diga, híjole, esto lo estoy viendo, lo veía de esta forma, pero lo puedo ver de esta otra, y de esta otra es mucho más positivo, es algo que sí puede darle mucho más plenitud a mi vida. Y sobre todo, no quedarnos en duelos que nos atoren. Nosotros seguramente conocemos a personas que llevan mucho tiempo tal vez atoradas por ahí, en algún duelo que no les permite salir adelante. Y este cambio de visión, el cómo lo vives, sí te puede ayudar a que eso no suceda. También el sufrimiento es una posibilidad de actualizarte en todas tus potencialidades, todo lo que tú eres. Te ayuda también a activar tu resiliencia, y la resiliencia finalmente es una capacidad de adaptación.
es una capacidad de adaptación muy importante que siempre tenemos que también de alguna forma estar generándonos, porque la vida finalmente siempre se mueve, la vida siempre es movimiento, la vida siempre, lo que es seguro en la vida es que siempre va a estar con cambios y hay que estar preparados para ello. Bueno, este cambio de visión, ¿qué es lo que provoca en nosotros? Si quieres escribirme también, ¿qué es lo que crees que hace este cambio de visión? Este cambio de visión pone al sufrimiento en su justa dimensión. Y esto lo veo como, por ejemplo, cuando éramos niños, niñas, ¿no? ¿Cuántas veces teníamos miedo de algo que parecía enorme? Ese miedo parecía un monstruo de 100 metros y es que tratamos de huir de él. Ahí estaba el miedo y estaba tan grande que a lo mejor no lo podíamos enfrentar, no lo podíamos ver a los ojos, no los podíamos gestionar en nosotros. Bueno, un poquito eso es lo que pasa con el sufrimiento. El sufrimiento hay que ponerlo en su justa dimensión, que es verlo en perspectiva, ponerle nombre y apellido y no negarlo, ¿no? La aceptación de alguna forma es el primer paso que tenemos para poder responder ante esto que nos están dando la vida. Irma nos dice, y el reto es ese que mencionas, el poder ser transformado por nosotros mismos para nuestro bien. Exactamente. O sea, todo esto que vamos a ver hoy lo podemos transformar para que sea, como dijimos, un principio que nos impulse y algo muy importante. Esto no quiere decir que no vayamos a sentir la tristeza, no vayamos a sentir el enojo que nos puede causar el sufrimiento, por supuesto que no. Pero es muy diferente vivir el sufrimiento de forma consciente, a que nos agarre desprevenidos y no sepamos cómo reaccionar. Conscientemente sabemos qué implica, qué emociones hay, cuál es el proceso, cuál es el duelo que implica eso y nos ayuda justamente a que tengamos un duelo con sentido, no nada más una resignación, porque no se trata de que la vida nos enfrente y nos resignemos. Yo creo que nos podemos ir muchísimo, muchísimo más allá. Hay muchas posibles actitudes frente al sufrimiento si lo evitamos, ¿no? Podemos encontrar a personas o a nosotros mismos, a lo mejor en algún momento nos sentimos apáticos, luego nos volvemos como autocompasivos y evitamos también, como dijimos, evitamos ese sufrimiento a través a lo mejor de compras, de alcohol, de cosas que nos eviten tocar con esa emoción y ese aspecto en tu vida. Aquí Roberto nos dice, ¿podremos conectar o enganchar ese sufrimiento con un propósito positivo a futuro? Sí, por supuesto que sí. Ahorita vamos a ver cómo, pero atrás de ese sufrimiento hay un propósito, hay un para qué. Hay que recordar que esa pregunta, el para qué, es la que nos mueve y le encontramos ese sentido. Ahora, para cada persona también hay un para qué. No hay como un sentido para todas las personas. Hay que recordar que el sentido es único y es solo responsabilidad de cada uno encontrarlo. Gloria, hola, muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Bueno, continuamos, estamos viendo el sufrimiento. Bueno, el cambio de esta visión, lo que queremos lograr con el cambio de esta visión, como dijimos, es darle una perspectiva realista, ponerlo en su justa dimensión y en esta
esta visión realista no significa negar, eso lo tenemos que tener muy presentes, no es negarlo, pero es verlo de forma realista y tampoco verlo, cuando lo vemos de forma realista ni lo vemos muy grande ni tampoco lo negamos, estamos viviendo en la realidad y si nosotros nos movemos y tomamos la actitud para afrontarlo desde lo real, por supuesto que va a ser mucho más manejable. Bueno, la logoterapia, por ejemplo, también te dice que solo el sufrimiento tiene sentido cuando te da la oportunidad de trascender. Entonces, imagínate que sufres, ¿no? Y que ahí está generándote pues más sufrimiento o dolor o negación o estos comportamientos que hablamos negativos, de alguna forma no tiene caso ese sufrimiento, es como, es algo que no nos va a servir. ¿Para qué está ese sufrimiento si no le podemos dar ese sentido? Y sobre todo, si ya sabemos cómo darle ese sentido. Entonces puede ser un camino para la realización humana, personal y a todos los niveles. Porque, por ejemplo, hasta ahorita, como lo dijimos, hemos visto cómo podemos encontrar el sentido a través de las áreas, a través de vernos, pero también a través de esto que nos duele muchas veces y que no nos gusta, le podemos encontrar. Ahora, que nos dé sentido no quiere decir que vayamos en busca del sufrimiento, no. O sea, aquí es importante saber que hay que estar preparados para cuando se presente esto en nuestra vida, pero hay que evitarnos estos sufrimientos, ¿no? Pues lo más que se puede también. Es tomar también una actitud responsable. Y aquí entramos a algo súper importante, que el sufrimiento tiene dos aspectos. Puede ser evitable y puede ser inevitable, ¿no? Si quieren escribirnos para ti, ¿qué es un sufrimiento que se puede evitar? Hay muchísimos sufrimientos evitables. Un gran porcentaje de sufrimientos sí los podemos evitar y muchas veces los hacemos porque de alguna forma no nos damos cuenta o por irresponsabilidad o por ignorancia, ¿no? Entonces estamos nosotros haciendo lo mismo todos los días de manera automática y generando sufrimientos que sí podemos evitar, ¿no? Y sí hay que tratar de evitarlo a toda costa, porque aunque el sufrimiento tenga sentido, tampoco podemos vivir en esa dinámica cuando nosotros sabemos que nuestro sentido de vida lo vamos haciendo en cada momento. Gloria, saludos desde Londres, de Yael. Ay, muchísimas gracias, dale un gran abrazo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Nos podemos dar cuenta de estos sufrimientos que son evitables a través de esta herramienta que ya hemos visto que nos da la conciencia, que es la conciencia autorreflexiva. Nos podemos a lo mejor preguntar, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué patrones se repiten en tu vida que a lo mejor son evitables? Y poder ver que a lo mejor ahí nosotros estamos haciendo algo que esté generando ese sufrimiento. Entonces, seguir cuestionándonos eso en nuestro día a día. Leti nos dice, sufrir por posponer cosas, sufrimiento evitable. Sí, ahorita vamos a ver. Por ejemplo, esto entra mucho en la culpa. Fíjate, cuando nosotros suponemos cosas, nosotros tenemos que tener un pensamiento como real de las cosas. Hay una culpa que se llama, ahorita la vamos a ver, culpa neurótica, que es mucho de los pensamientos, ¿no?, que tenemos, pero que sí, por supuesto que son evitables. Muchos de nuestros pensamientos
nos generan a nosotros mismos estados de ánimo negativos, angustias, y empezamos como a darle vueltas a algo que a lo mejor no es tan real y que a lo mejor todavía no sucede, y estamos generándonos en ese momento esa emoción, ese sentimiento pues negativo. Entonces hay que tener muy en cuenta que los pensamientos también generan esas emociones. Bueno, aquí lo que podemos ver, por ejemplo, de los sufrimientos evitables puede ser tal vez no prever cosas, dejar las cosas al último, que generen problemas en nuestro trabajo, en nuestra familia. Y bueno, así como ese ejemplo hay muchísimos. Bueno, el sufrimiento inevitable es el otro tipo de sufrimiento. Ese también es parte de la vida, es parte del ser humano, y son sufrimientos como un accidente, una enfermedad, algo que surge y que no podemos controlar. Pero aquí es donde entra nuestro valor de actitud. Acuérdense, el valor de actitud que nos hace ver y tomar una postura ante esto que no podemos cambiar. También, si nosotros vemos que el sufrimiento lleva su proceso, conlleva un proceso, y si tenemos la conciencia de que esto es, ¿no?, que lleva tiempo, que sí es de alguna forma algo que tenemos que trabajar, pues a lo mejor en cierto momento dado podemos pedir ayuda si nos vemos que nos atoramos, que a lo mejor estamos en un duelo donde no podemos salir. Entonces, pues se vale pedir ayuda, ¿no? Ok, vamos a pasar a la culpa. La culpa es un tema muy, muy amplio, ¿no? Pero yo me quiero enfocar realmente en que sea un aspecto que te mueva a ti del lugar, para que te hagas más consciente, ¿no? Entonces, también es un sentimiento de displacer que experimentamos por un daño que causamos al otro. Hola, Olga, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Bueno, la culpa también es un sentimiento de displacer que surge cuando nosotros transgredimos a otra persona o a nosotros mismos, ¿no? Y aquí es muy importante también poderlo ver en perspectiva, porque la culpa es un sentimiento que nos puede atorar de forma, híjole, muy fuerte, también en los duelos, en nuestra vida. Entonces, si lo sabemos también ver con una visión diferente, es una emoción, un sentimiento que nos va a ayudar a movernos. ¿Por qué? Porque es nuestro termómetro o brújula interna donde nos va a decir si estamos actuando en contra de nosotros mismos o en contra de los otros. Entonces aquí es darte cuenta si estamos haciendo y tomando decisiones en automático, o estamos tomando acciones con este autoconocimiento, con esta responsabilidad, ¿no?, para no generarnos más culpas. Ahora, existen 3 tipos de culpa, como lo dijimos: la culpa neurótica, la culpa real y la culpa existencial. La culpa neurótica se genera en respuesta por no asumir la responsabilidad de tus propios sentimientos. O sea, de alguna forma la persona prefiere seguir sintiendo culpa a asumir la responsabilidad de los verdaderos sentimientos que están ahí. Y bueno, la culpa ahí entre líneas nos está tratando de decir que tal vez te sigues traicionando o estás haciendo algo que va en contra de ti mismo. Y hay que tener mucho ojo con esto. La culpa real es el otro tipo de culpa. La culpa real es cuando sí transgredimos a los otros, ¿no?, de forma real, ya no es con nuestros propios sentimientos, sino ya realmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese? Si no se enfrenta, vamos a tener ahí la culpa, ¿no? Vamos a tener ahí la culpa,
y es un poco también la evasión de esa transgresión. Y de alguna forma, lo mismo que hemos diciendo, si la negamos, si la hacemos a un lado, va a actuar. Vamos a empezar a hacer formas de huida que no van a ser muy positivas. Y sí pueden paralizar a la persona, ¿no? Y el tercer tipo de culpa es la culpa existencial. Este es muy interesante. Consiste en las transgresiones en contra de uno mismo. Cuando uno se ha traicionado a uno mismo en sus valores, en lo que es. Y también, aquí hay otro aspecto que la logoterapia te dice que me parece muy, muy bonito, es que también es cuando no vives la vida que hay en ti, cuando no te permites alcanzar lo que sabes que sí es tuyo, sabes que sí puedes desarrollar esas posibilidades y que no lo haces. De alguna forma eso también genera una culpa. Ahora, como dijimos, estas culpas hay que verlas como de forma positiva, o sea, hay que ponerles como esa etiqueta de impulsora que nos impulse y buscar maneras de hacerlo. Y bueno, hay maneras de trabajar la culpa, ¿no? De repararla. Primero debe de haber un arrepentimiento honesto, por supuesto, y esto es muy importante, y se puede reparar sobre la persona que se dañó. Se puede trabajar o reparar sobre una situación parecida o, por ejemplo, actos voluntarios con personas o situaciones similares si no podemos hacerlo directamente con la persona. Y también podemos reparar a nivel moral. Esto es importantísimo. Esto es reparar nuestro propio yo, nuestra esencia. Entonces, eso es, como dijimos, conlleva un arrepentimiento honesto y consciente. Reparar nuestro propio yo es hacerte más consciente. Cuando nosotros podemos llegar a reparar nuestra culpa, le estamos dando sentido a esa culpa. Nos hace personas más conscientes y nos hace, la verdad, sí tener una vida superior en la cuestión emocional y la cuestión humana. Y por último vamos a ver la muerte. Bueno, la muerte también para la logoterapia le da pleno sentido a la existencia. ¿Por qué? Porque la muerte nos obliga a valorar nuestra propia existencia. Cuando tenemos conciencia de muerte, vivimos una vida mucho más responsable, mucho más plena. Y bueno, de alguna forma somos seres que podemos tomar una actitud ante la muerte. Eso es muy importante. Y como lo vemos, también es como vivimos nuestra vida. A ver, Gloria nos dice, el hacer sentir culpa a alguien puede ser una arma poderosa para dañar. Exactamente. Y aquí se necesita conciencia para darse cuenta que la culpa sí puede hacer, pero ahí ya estamos como entrando como a muchas cuestiones emocionales, inclusive hay muchas patologías que usan mucho la culpa para manipular al otro, ¿no? O personas que no sienten culpa. Por eso la culpa tiene que ser un radar y un termómetro para nosotros, para ver cuándo nos transgredimos a nosotros y a nosotros mismos y a los otros. Y ahí es donde empieza el respeto y empieza pues el poder convivir pues en una sociedad y con nosotros mismos de forma respetuosa y ética también. Bueno, continuando con la muerte, sí es la más radical confrontación, ¿no? que nos hace la vida, ¿no? Que nos da la vida. Y también podemos tratar de huir de esa angustia, pero de alguna forma la vida nos los va a seguir
dando de alguna u otra forma. Pero con esta cuestión de cambio de visión que estamos nosotros viendo, ¿qué pasaría si vemos y enfrentamos a la muerte de una forma diferente? ¿No? Por ejemplo, que te haga ver que la existencia no se puede posponer, que tienes hoy para vivir tu vida. También a lo mejor podremos ver que cada día puedes hacer actos positivos, ¿no? También puede ser trabajar con el desapego. Eso es importantísimo. El desapego que hoy oímos tantas veces, la muerte nos ayuda también a poder verla desde ese punto de vista. Por supuesto que la gratitud, agradecer. A mí me parece que la muerte nos puede hacer ver la vida y lo que tenemos de formas donde la podamos agradecer y disfrutar muchísimo más. Todo esto, como lo comentamos, pues se hace a través del duelo. Un duelo positivo, un duelo donde tú puedas ir viviendo las emociones que tienes que vivir, gestionando todo lo que tienes que trabajar. Eso es un duelo positivo y de lo que se trata es no quedarnos en un duelo como resignación, sino encontrar todavía un sentido a todo esto mucho, mucho, mucho más amplio, ¿no? Entonces, de alguna forma, fíjense cómo todo esto que estamos viendo nos ayuda a realizarnos mucho más, a vivir la vida con mucho, mucho más plenitud, a enfrentar estos temas que a lo mejor si le teníamos miedo, lo seguimos teniendo miedo. De alguna forma la sociedad también nos ha enseñado a huir del dolor, ¿no? Pero de alguna forma esto es lo que también nos ayuda a movernos del lugar. Y bueno, está terminando este programa. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Les recuerdo que en la programación de Frecuencia Interactiva está muy padre. Métanse a Frecuencia Interactiva. Si se meten a Facebook y buscan Frecuencia Interactiva, van a encontrar todos los programas que tenemos. Tenemos el ABC del marketing, ahora que tenemos que usar mucho las redes. Se pueden meter también hay un programa de Reiki y de energía, que son los viernes a las 9 de la noche. Está NutriCoach los miércoles 7:30. Está el Diván y la Luna, también un programa increíble. Y son los jueves 9 de la noche, si no mal recuerdo. Y está increíble también el Diván y la Luna. Y hay muchos más, entonces métanse a esta estación de radio que está muy, muy padre, que tiene cosas muy bonitas para ti. Pues te agradezco muchísimo, Gloria, gracias. Olga, muchísimas gracias. Roberto, Cristina, Irma, muchísimas gracias por estar aquí. Los invito a que me acompañen el próximo martes, igual a las 10:30, en tu programa Conexión Conciencia. Disfruta tu vida, ríe, y bueno, que tengan excelente semana. Muchísimas gracias.